Paz de Dios sea con usted. Le comentaba en la mañana que vamos a estar estudiando todavía este domingo y el próximo acerca de la fe. ¿Sabe que Dios desea que usted y yo seamos hombres y mujeres de fe? Porque a través de la fe es como podemos heredar las promesas que Dios tiene en su bendita palabra. Y cuando nosotros somos personas que viven y saben aplicar la fe, vamos a estar viviendo en victoria. La gloria de Dios se va a hacer manifiesta alrededor de nuestra vida. Y vamos a ver maravillas y cómo las señales de Dios nos acompañan. Y que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de poder. Ese es el evangelio que debemos estar viviendo nosotros. Y la semana pasada hablamos acerca de fe que testifica. ¿Qué significa? Que nuestra fe debe de ser tal que dé testimonio de la existencia de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros y nos ha enviado a testificar de que Dios existe. Y este mundo va a conocer a nuestro Señor a través de tu vida y a través de mi vida. Y hoy vamos a ver otro tema que tiene como título Entendimiento por la fe. ¿Cómo se llama este tema? Entendimiento por la fe. Abre la escritura, por favor, en la carta dirigida a los Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 4. Hebreos 11 del 3 al 4. Dice la escritura: por la fe entendemos, ponga atención en esta parte, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Vamos a orar para que Dios hable a nuestra vida. ¿Me acompaña? Y te damos gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros. Y tú deseas revelarnos esta palabra. Abre nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras y podamos aplicar tu palabra y ponerla por obra. Ayúdanos, Dios, a vivir por fe, porque la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Que tu palabra sea el día de hoy este alimento que nos fortalezca y nos enseñe cómo aplicar la fe en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios está esperando que tú y yo nos convirtamos en discípulos, que vivamos por fe y a través de la fe. Ya que la fe no solamente es la puerta que nos da acceso a los hechos maravillosos de Dios, sino que nos permite ser hallados agradables delante de Él. Porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Hay que desarrollar la fe. Veíamos que la fe es ese músculo que se va alimentando conforme nosotros nos llenamos de la palabra y conforme ejercitamos la palabra al aplicarla, al ponerla por obra. En Hebreos 11:1 estudiamos que la fe es la substancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. En una versión diferente, en la Reina Valera dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hoy vamos a abordar un concepto que también es muy importante: el entendimiento que viene a través de la fe. En nuestro pasaje base dice, ahí en el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios.
Los científicos, la gente de ciencia, ha desarrollado muchas teorías acerca del origen del universo. Pero déjeme aclararles, son teorías. No hay una comprobación de cómo se originó el universo. Y una de las teorías que a mí me llama mucho la atención es la teoría de que dicen que toda la masa del universo al inicio de los tiempos estaba concentrada en un espacio que no era más grande que una cucharita sopera. Toda la materia del universo y su energía ahí estaba concentrada. Y no se sabe cómo, pero de repente explotó y se expandió. Y en una fracción de segundo, el universo tomó el tamaño que actualmente tiene y se sigue expandiendo. Esa es la explicación que ahorita dan. A mí me llama la atención porque eso a mí me suena a lo que nosotros leemos en Génesis 1 cuando dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Dios empezó a formar todas las cosas con el poder de su palabra. Sean las estrellas, sean los astros, sea el sol, sea la luna, sean los mares, sea la tierra, sean los seres vivos. Y conforme Él daba el mandato, las cosas eran. Porque Él es el dador de vida. Él llama las cosas que no son como si fuesen y existen. Dice la Escritura que Él formó las cosas visibles de lo invisible. Y por eso vemos que Jesucristo es la palabra de Dios que le da vida y sustento a toda la creación. Y Dios hizo las cosas con el poder de su palabra. ¿Y usted cree que Dios tenía fe para crear todo lo que creó? Él es el autor y consumador de la fe. La fe proviene de Él. Pero hoy queremos enfocarnos a la palabra: por la fe entendemos. Vamos a hablar del entendimiento, porque Dios no desea que usted y yo tengamos una fe ciega o una fe dogmática, sino una fe inteligente, una fe racional, una fe que entienda el porqué de las cosas que Dios nos pide. Porque cuando no entendemos la palabra de Dios, pues difícilmente la vamos a poder aplicar en nuestra vida. ¿Qué es el entendimiento? Es nuestra capacidad mental para comprender, razonar y discernir las cosas, diferenciarlas. Está estrechamente relacionada con otras capacidades mentales, como la memoria, el aprendizaje o la resolución de problemas. Se dice que una persona que tiene mucho entendimiento es porque tiene la capacidad de comprender, analizar y procesar la información de una manera profunda y significativa. ¿Sabías que tenemos un Dios cuyo entendimiento es infinito? Tenemos un Dios que es sumamente inteligente y que Él razona, comprende, analiza y decide. Es por eso que tú y yo tenemos esa capacidad, porque fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Esto lo declara Salmos 147:5. Declara que tenemos un Dios con un infinito entendimiento. Dice: grande es el Señor nuestro. ¿Cómo es? Grande y de mucho poder. Y su entendimiento, ¿cómo es? Es infinito. Significa que Él comprende todas las cosas. Él en este momento entiende el pensamiento y los sentimientos que hay en cada uno de nosotros al mismo tiempo.
No podemos escondernos de Él. Él, como si fuera, a veces lo veo así, como si pudiera tomarnos rayos X o una tomografía, pero no solamente del cuerpo, sino del alma y del espíritu. Somos transparentes delante de Él. No hay nada en nosotros que podamos esconderle. Él entiende todas las cosas. Y Dios, con entendimiento, ¿sabes qué hizo? Toda su creación. Dice la Escritura en Salmo 136:5. Salmo 136:5. Él hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Significa que Dios pensó cómo hacer los cielos y toda la creación. Razonó, tuvo ideas, tuvo creatividad, analizó los procesos y les dio mandamiento a todo lo que Él creó. Él hizo todas las cosas con inteligencia, con conocimiento, con entendimiento y con sabiduría. Y en nuestro pasaje base, el autor del libro de Hebreos en el versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Los científicos te dicen que todo lo creado está formado de materia, de átomos, de electrones, neutrones y protones y partículas subatómicas. Y todo, estamos refiriéndonos a todo lo que nosotros podemos percibir dentro de nuestra realidad. Pero Dios no nada más hizo el mundo y el universo visible, hizo el mundo y el universo invisible. Y dentro del mundo invisible, en esa esfera se encuentran los ángeles, se encuentra su reino, un reino que fue creado antes que el reino visible. El reino visible solamente es una manifestación de la gloria de Dios. El cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nosotros podemos comprender el corazón de Dios y su sabiduría a través de su creación, porque Él con inteligencia hizo todas las cosas. ¿Cómo te explicas que se forman los huesos, los nervios, los tendones y los músculos de un nuevo ser en el vientre de su madre? Es un conocimiento maravilloso, difícil de comprender. ¿Cómo es que se forman las estrellas y las galaxias? ¿Cómo es que el universo tiene tales proporciones que pues prácticamente nosotros somos insignificantes ante tal creación, ante tal dimensión? Y dice la Escritura que Dios lo llena todo, y en Él vivimos y en Él nos movemos y somos. Eso es algo que es difícil comprender a través de la razón, porque los científicos ni siquiera han podido determinar la realidad de cómo fueron hechas todas las cosas. Todo queda en teoría, pero por fe entendemos nosotros haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y dijo Dios, y las cosas fueron y cobraron vida. ¿De qué nos habla este pasaje? Número 1, destaca la importancia de la fe en la comprensión de la creación del universo. Número 2, destaca el poder de la palabra para crear y sostener todo cuanto existe. Lo segundo ya lo estudiamos la semana pasada, cuando hablamos de que la palabra por medio de la fe cobra substancia para que ésta se manifieste, haciendo que las cosas invisibles se hagan visibles. Y lo que hoy nos compete, lo que hoy vamos a estudiar, es el entendimiento que viene a través de la fe.
entendimiento y fe. Razón contra la fe. Es un concepto son conceptos que pareciera que a lo largo de la historia siempre han sido antagónicos. O razonas las cosas y te guías por la ciencia y el raciocinio y la lógica, o eres una persona que vive por medio de la fe. Y verdaderamente tienen que ser antagónicas. ¿Estará peleada la fe con la razón y la razón con la fe? ¿Sabes? Hoy Dios quiere ampliar nuestro entendimiento acerca de la fe, porque Él está esperando que desarrollemos una fe inteligente. Dile a tu compañero, desarrolla una fe inteligente. Al menos así le llamo. ¿Y qué significa esto, Jorge? Significa que la fe y la razón no necesariamente son antagónicas, sino que una nos lleva a la otra. Por eso dice la Biblia, lo acabamos de leer, por fe entendemos. La fe me lleva a un entendimiento. Ya explicamos lo que es el entendimiento. Es la comprensión, es la razón, es el análisis que hacemos de las cosas. La fe nos lleva a comprender, nos lleva a entender principalmente la palabra de Dios, para que podamos recibir sus promesas y podamos ver la gloria y las maravillas de Dios en medio de nosotros. Dios desea que tengamos una fe inteligente y no una fe, como te decía al principio, dogmática. Una fe dogmática es una fe que no permite la consideración de argumentos racionales, sino que simplemente se dice, es que esto lo debes de creer porque así se dijo que es. ¿Y quién lo dijo? Pues a lo mejor una persona. A lo mejor ni siquiera cosas que están en la Biblia. Y que a pesar de que nuestra razón nos dice de que algo no cuadra, ya sea porque no hay evidencia que la respalde o porque no hay argumentos que la sustenten, sin embargo se debe de creer y aceptar como una verdad. A eso se le llama dogma. Y una fe sin razón nos puede llevar a desarrollar posturas doctrinales equivocadas. Algunos conceptos de una fe dogmática podrían ser estos. Déjame dar algunos ejemplos. La Inmaculada Concepción. ¿Has oído hablar de ese concepto? Millones de seres humanos creen en la Inmaculada Concepción. Este dogma sostiene que María, la Madre de Jesús, fue concebida sin mancha de pecado original. Significa que el pecado de Adán y Eva no les fue transmitido. Y la Biblia enseña que por cuanto un hombre pecó, el pecado pasó a toda la humanidad. Y por cuanto un hombre murió por nosotros, por nuestros pecados y nos justificó delante del Padre, esa justificación está al alcance de todos los que creen en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento ya echamos por tierra ese dogma. Sin embargo, muchas personas lo creen. O el dogma de la Asunción de María. Y estoy hablando con todo respeto. La Asunción de María sostiene, o este dogma, sostiene que al final de la vida terrenal de María, esta fue llevada en cuerpo y alma al cielo. ¿Como quién? Como nuestro Señor Jesucristo. Y el único que murió y ascendió al cielo, dice la Escritura, en carne, y que vendrá en carne, es nuestro Señor Jesucristo. Y los quienes afirman esto son los que verdaderamente tienen el Espíritu de Dios en ellos. Fíjate, otro dogma, la autoridad papal, y me estoy refiriendo con todo respeto, pero establece que el Papa es el sucesor de San Pedro, quien es la autoridad suprema de la Iglesia Católica.
Y la Escritura dice, todos lo hemos estudiado, cuando le preguntaba Jesús a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Y unos decían, pues Juan o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y contesta Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le contesta Jesús, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Petros, pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Refiriéndose a que tú eres una piedra, pero sobre la roca que es Jesucristo, la roca que despreciaron los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo, es el fundamento y la base de la iglesia. No puede ser una persona. Sin embargo, es algo dogmático. Y esto nos lleva a otro dogma, la infalibilidad del Papa. Este dogma sostiene que cuando el Papa habla ex cátedra, esto es desde la cátedra, es infalible su palabra y no se puede cuestionar. Y lo que él dice es la verdad. ¿Y sabes? Lamentablemente, este concepto se ha llevado en muchos grupos religiosos y se ha llevado a que lo que diga el hombre es infalible y es la verdad. Y tú y yo conocemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que su palabra es verdad. Y cuando nosotros conocemos la verdad, en ese momento tenemos la libertad, porque es quitado el velo de nuestro entendimiento para comprender las verdades de Dios y poder desarrollar una fe basado en las verdades que nos enseña la palabra. O otro dogma que se enseña es la existencia del purgatorio. ¿Has oído hablar de eso? Esta doctrina enseña que las almas, después de que mueren, pues pudieran necesitar purificación antes de entrar al cielo, por lo cual son llevadas al purgatorio. Y para que puedan pasar su proceso más rápido, es necesario que sus familiares o seres queridos estén levantando rezos para ayudarles a salir del purgatorio. Y la Biblia no te habla de un purgatorio, te habla de que cuando nosotros partimos de este mundo, en el tiempo de Dios no hay tiempo y espacio, e inmediatamente compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y los libros serán abiertos, y el libro de la vida, y si estamos en el libro de la vida, resucitaremos para vida eterna, y si no estamos, resucitaremos para muerte eterna. Oiga, ¿y que no hay chance de una segunda venida? Pues porque yo he escuchado que si no me porté muy bien, pues Dios me va a volver a traer hasta que aprenda y me porte bien, y entonces voy a tener diferentes vidas. Es lo que conocemos como la reencarnación. ¿Y qué crees? Está determinado que así como Cristo fue ofrecido una vez por todos nosotros, el hombre cuando muere nada más vive una vez y de ahí directamente al juicio final. No hay otras oportunidades. No existe la reencarnación. Y todo esto lo podemos entender por medio de la fe, pero una fe inteligente, no una fe dogmática. Millones de personas tienen una fe dogmática al creer estos dogmas, a pesar de que la Biblia diga lo contrario, o a pesar de que la Biblia no presente ningún argumento que respalde estas creencias. De aquí la importancia de desarrollar una fe inteligente, donde la razón respalda la fe y la fe es respaldada por la razón. Es por eso que dice el escritor del libro de Hebreos, en Hebreos 11:3, por la fe entendemos. Dios hizo todas las cosas por medio de su palabra.
Una palabra llena de fe para que ésta tomara sustancia y lo invisible se hiciera visible. E hizo todas las cosas con entendimiento, con inteligencia y con sabiduría, de manera que la fe y la inteligencia actuaron juntamente en la creación de todo cuanto existe. Dice Proverbios 3 del 19 al 20, acompáñeme por favor. Proverbios 3 del 19 al 20. El Señor con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos ¿con qué? Con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. ¿Por qué es importante que comprendamos que la fe y la razón van de la mano? Te voy a dar dos motivos. Número uno, porque no podemos poner por obra lo que no entendemos. Mediten esto, no podemos poner por obra lo que no entiendes, lo que no se entiende. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que la infidelidad es algo bueno o algo malo. ¿El adulterio es algo bueno o malo? ¿Es sabroso o es algo repugnante? Mira, uno se ríe y uno dice, pues depende, ¿no? Fíjate. Ahora, yo te estoy preguntando acerca de una mala acción que nuestro sentido común nos diría que es algo que no se debe de hacer, que es algo que Dios reprueba. Y más si tú conoces al Señor, y más si estás casado, porque cuando te casaste tú hiciste un voto delante de Dios de amar a aquella persona en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, cuando estés contento y cuando estén enojados, hasta que la muerte, pero no lo digas con tristeza, o sea, hasta que la muerte nos separe, gloria a Dios, qué bendición. Sin embargo, no basta tener el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Una cosa es conocer lo que es malo o bueno y otra cosa es entenderlo. Son dos cosas diferentes. Jesús enseñó en Mateo 5 del 27 al 28. Mateo 5 del 27 al 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Recorcholis. O sea, en la ley nos habla de que el adulterio, la acción del adulterio es reprobada por Dios. Pero en la gracia, en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, no basta nada más la acción, simplemente el hecho de pensarlo, de imaginártelo, de haber desarrollado la intención en tu corazón, ¿qué crees? Ya es pecado, ya es considerado como un adulterio. ¿Qué significa esto? En primer lugar nos habla de que con Dios, ¿cómo debemos de caminar? Rectamente. Y el ser cristiano es más allá que las acciones. Es algo que surge de nuestro corazón. El deseo de querer vivir en santidad para agradarle a Él, sabiendo que su entendimiento, como dijimos que es, infinito, y que tú y yo para Él somos transparentes y no podemos ocultarle nada de nuestro corazón. Y que muchas veces nada más el hecho de pensarlo o de desarrollar la intención ya es una falta delante de Dios. Entonces, no basta con tener el conocimiento. Debo entender lo que Dios dice. Y la fe me lleva al entendimiento para apartarme del mal y escoger el bien. Porque ¿cuántas personas saben que el adulterio es algo malo? Lo saben.
pero no lo entienden. Y como no lo entienden, no lo pueden aplicar a su vida. Cuando tú lo entiendes, es porque lo razonaste, lo analizaste, discerniste, viste la diferencia entre el bien y el mal y decides escoger el bien. En ese momento deja de ser un conocimiento, el mandato de Dios, y pasa a ser algo que entiendes. Y como lo entiendes, lo puedes vivir. Porque tu fe es una fe inteligente. La fe te ayuda a entender el mandamiento para que lo puedas aplicar a tu vida. Dice en Proverbios 6:32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿Te das cuenta? Corrompe su alma el que tal hace. Punto número 2. ¿Por qué la fe y la razón van de la mano? Porque no podemos poner por obra lo que no creemos. No podemos poner por obra lo que no creemos. Por ejemplo, una de las cosas que más le cuesta trabajo al creyente vivir es lo relacionado con la administración de sus bienes materiales, con la mayordomía. Y me estoy refiriendo con lo que la palabra de Dios nos dice que tú y yo debemos de honrar a Dios, nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias. El evangelista Wayne Myers dice en su libro Viviendo más allá de lo posible: si quieres ser rico, da. Si quieres ser pobre, acumula. Si quieres tener necesidad, acapara. Pero si quieres tener abundancia, reparte. Otra idea que le expone: Dios multiplica lo que le damos, no lo que retenemos. Al dar lo que tenemos, Dios se encarga de que nunca nos falte. Otra idea que él expone: no es rico quien acapara mucho, sino aquel que da mucho. Otra idea: cuando el corazón se convierte, la cartera también se convierte. Otra idea: la fe que no cuesta nada, que no arriesga nada, no vale nada, porque la fe tiene que ser ejercitada para que crezca. Solamente por medio de la fe es que podemos entender estos conceptos que el hermano Wayne Myers enseña. Solamente por medio de la fe es que podemos vivir la palabra de Dios cuando el Señor nos invita a diezmar o a ofrendar o a dar nuestras primicias. La palabra dice en Malaquías 3, del 10 al 12. Creo que es la primera vez en toda mi vida que estamos sirviendo aquí en Iglesia Centro que comparto este pasaje, fíjate. Malaquías 3, del 10 al 12. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme en esto. ¿Quién lo dice? El Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y os destruirá el fruto de la tierra. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones oirán o dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Ay, hermano. O sea, tú lo que me estás hablando el día de hoy es que diezme y ofrende. No, es un ejemplo que te estoy dando, porque es uno de los ejemplos más difíciles que nos cuesta a todos nosotros poner por obra. Porque muchas veces pensamos que nada tiene que ver el reino de Dios con la administración de nuestros recursos.
Y la realidad es que Jesucristo en el Evangelio nos habla mucho de cómo a través de la administración de nuestros recursos manifestamos nuestra fe y nuestro amor a Él. Y cuando tú y yo sabemos los principios de mayordomía, créeme que nunca vas a vivir en escasez, porque la palabra de Dios dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida dará Dios en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Hemos estudiado esos temas. Y cuando tú y yo aprendemos a dar y vivimos en el principio de dar, ¿sabes qué es lo que pasa? Dios te da más para que des más. Y así es como fluye la gracia. Pero cuesta trabajo creerlo. Y por eso el Señor nos dice en Malaquías, probadme ahora en esto, o sea, pruébalo, ponlo por obra, haz la prueba y te vas a dar cuenta de que funciona. Porque el Señor no es hijo de hombre que mienta. ¿Y qué crees? El Señor lo único que desea es bendecirnos a ti y a mí. Ay, hermano Jorge, me doy cuenta que me falta mucho entendimiento para poder creer y poder vivir esto que me estás diciendo. ¿Qué puedo hacer? Pues busca el rostro de Dios. Pídele que te dé entendimiento para comprender su palabra y así puedas heredar sus promesas y vivir sus maravillas. Mira, acompáñame a Lucas 24, del 44 al 46. Lucas 24, del 44 al 46. Y les dijo, está hablando nuestro Señor Jesucristo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lea conmigo, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¡Qué fantástico! Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Palabra que no entendemos, no la vamos a poder vivir. Palabra que no creamos, no la vamos a poder vivir. Y va a estar esa palabra ahí en la Biblia, muy bonita, bendiciendo a los que son capaces de entenderla y de creerla. Pero a los que no, pues va a ser una palabra que no va a llevar fruto en sus vidas. Los discípulos, para poder recibir la promesa de la vida eterna, de la resurrección, ellos tenían que comprender la escritura, la palabra de la resurrección. Si tú no crees en la resurrección, ¿cómo vas a heredar la resurrección? Si tú no la entiendes, ¿cómo vas a ser partícipe de ella? Y por eso Jesús les abrió el entendimiento. Cada palabra, cada promesa que hay en la Biblia, hay que entenderla por medio de la fe. La fe nos abre el entendimiento a las promesas de Dios, a su palabra. Así como leímos en nuestro pasaje base, por fe entendemos haber sido hecho el universo por la palabra de Dios. Y cuando tú y yo oramos y le estamos dando sustancia por medio de la fe a las cosas, podemos comprender que cuando oramos, Dios nos escucha y Dios dará respuesta a nuestra oración. Y cuando tú oras por la sanidad de alguien, por fe entiendes que Jesucristo tiene el poder de sanar a la persona. Lo entiendes, lo comprendes, se te hace lógico, se te hace una verdad, lo razonas y es algo que en el momento en que lo comprendemos y lo creemos, pues va a empezar a transformar nuestra vida.
porque tú y yo vamos a empezar a funcionar de esta manera. Yo me acuerdo que al principio, cuando yo inicié mi vida cristiana, yo leía acerca de los milagros de Jesús. Y un día me enfermé de gripe. A mí me daban gripes muy seguido. Y me acuerdo que estaba yo en mi habitación. ¡Ay! Estaba yo en mi habitación tosiendo. Tose y tose y tose. Y me levanté, me bajé a la sala y dije, voy a empezar a orar por mí. Y empecé a orar. Y el Señor me llevó a abrir la Escritura donde dice que Él llevó nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y entonces Dios me abrió el entendimiento y si Él ya me curó en pasado, pues lo que voy a hacer es darle gracias a Dios por esta sanidad. Y empecé a darle gracias a Dios por mi sanidad. Gracias porque tú ya me sanaste. Lo entiendo, lo comprendo y lo creo. ¿Y qué crees que pasó? En ese momento bajó la fiebre. En ese momento dejé de toser. Como si nada hubiera tenido. Para mí fue algo sorprendente. Al otro día me levanté y le di testimonio a mi mamá. Todavía le estaba compartiendo de Cristo. Mamá, hoy Dios me sanó de la gripe, de la temperatura, me la quitó. Ay, ¿cómo crees? No lo podía entender, no lo podía creer. Para ella no es una verdad. Y cuando tú no crees y no entiendes, pues no vas a recibir las promesas. Pero cuando tú sí, empiezas a funcionar de esa forma. Y la fe empieza a manifestarse alrededor de tu vida. Amado hermano, yo te invito a que nosotros podamos tener una fe inteligente. Que no seamos como los saduceos. Los saduceos decían que no existía la resurrección. Ellos afirmaban dogmáticamente que no existía la resurrección. Y si no creían en la resurrección, ¿tú crees que la podían heredar? Si no la entendían, ¿tú crees que podían pasar por ese proceso? Claro que no. ¿Y Jesucristo qué decía de ellos? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Que no seamos como los saduceos, sino que tú y yo podamos renovar nuestro entendimiento y permitir que las promesas de Dios nos sean reveladas por medio de la fe, con el fin de tener una fe fundamentada en una comprensión más profunda de las Escrituras. La fe de nuestro Señor Jesucristo era una fe inteligente. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Lo entiendes? Pues lo vas a poder heredar. Yo te voy a invitar a que cierres tu Biblia. La única forma en que podremos poner por obra la palabra es cuando la entendemos por medio de la fe. Y la única forma en que vamos a heredar las bendiciones que encierra su palabra es cuando la entendamos por medio de la fe. Pero necesitamos renovar nuestra mente. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que renueve nuestros pensamientos? Y vamos a pedirle que abra nuestro entendimiento, que nos revele su palabra, que podamos desarrollar una fe tal que tenga como base un conocimiento de su voluntad, pero sobre todo un deseo de poner por obra su palabra. Porque de nada sirve el conocimiento si no tiene una aplicación. Y tal vez
Hay muchas cosas en la Biblia que no las hemos podido vivir hasta el día de hoy porque no las hemos entendido, porque no le vemos el beneficio, no le vemos la aplicación o el sentido. Sin embargo, el día de hoy el Señor desea abrirte el entendimiento para que comprendas y para que puedas vivir su palabra y heredar sus promesas. Padre Celestial, yo pongo delante de ti el día de hoy a tu iglesia, a los que estamos aquí presenciales y a los que están recibiendo este mensaje a través de las redes sociales. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Revélanos tu palabra, Señor. Que un espíritu de revelación sea en medio de todos nosotros, para que podamos aplicar tu palabra, ejercitarla y ponerla por obra. Para que podamos creerla, Señor, y sea una verdad en nuestra vida. Para que podamos funcionar a través de ella y que podamos tener una comprensión de tus mandamientos, de tu voluntad para nuestra vida. Porque de esta manera, Señor, vamos a poder aplicar lo que tú nos estás pidiendo. Vamos a poder alejarnos del mal. Vamos a poder decidir siempre por el bien y por la bendición. Y vamos a poder aplicar cada uno de los principios de vida que tú nos enseñas. Permite que en el nombre de Jesús dejemos de tener una fe ignorante, que podamos desarrollar una fe inteligente, que podamos cada uno de nosotros comprender lo que tú deseas que hagamos. Gracias te damos, Padre, porque tú pones el querer, amar, buscar y llenarnos cada vez más de tu palabra, porque a través de ella viene la fe. Ayúdanos a alimentarnos de tu palabra, que podamos ejercitarla para ir desarrollando la fe. Que podamos, Padre, cada uno de nosotros poner por obra todo lo que tú nos estés mandando. Gracias te doy, Dios, por lo que el día de hoy tú has depositado en nuestros corazones. Permite que podamos escudriñar este tema y estudiarlo en casa para profundizar más en él. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Yo te voy a invitar a que prepares tu corazón para que la próxima semana terminemos este tema acerca de la fe y que podamos cada uno de nosotros vivir esa fe que el Señor está esperando que vivamos, sobre todo en estos tiempos que tanta fe hace falta. ¿Vale? La paz de Dios sea con ustedes. Ahí en casita un abrazo y Dios me los bendiga a todos. Hasta luego. Bye.